Inicialmente vamos a presentar a la doctora Nancy Tufiño Rivera. Nancy Tufiño es abogada de la Universidad Mayor de San Andrés, tiene una maestría en Seguridad Social, Gestión Pública y Legislación Laboral en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, tiene especialidades en Bolivia, España, Cuba y México por el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, es autora de los libros Seguridad Social para Todos y Seguridad Social, un Derecho Humano, y es catedrática emérita de Derecho en la UNSA. El título de su exposición, El Sistema Contributivo de Pensiones en la Coyuntura Actual. Muy buenas tardes, Nancy. Tiene 20 minutos, faltando 5 minutos yo le haré recuerdo. Tiene la palabra. Bien, muy buenas tardes. Quiero primero agradecer a todos los organizadores del evento por haberme invitado a participar de este panel. Bien, vamos a tocar la temática, el sistema contributivo de las pensiones en la coyuntura actual. No sin antes también agradecer a todos los que se han unido al foro para compartir este tema. Vamos a abordar el tema desde los antecedentes, haremos hincapié en el sistema integral de pensiones, ingresaremos a las conclusiones y posteriormente entraremos a las propuestas. Bien, traigo un resumen del sistema. Empezamos con el sistema de reparto, con el Código de Seguridad Social, el 14 de diciembre de 1956. Por lo tanto, se dio inicio a las pensiones que rigen desde enero de 1957. El sistema de reparto que otorga en la fecha la renta única compuesta por la básica y complementaria tiene como fecha de corte abril de 1997. Su administración está a cargo del actual Servicio Nacional del Sistema de Reparto, conocido como SENACIR. Estas rentas no pueden superar de 7.974,54 centavos. Entre 1981 y 2014, 14 países de América Latina privatizaron total o parcialmente su sistema. En Bolivia, la primera reforma de pensiones se dio en el país siguiendo el modelo chileno con la Ley 1732 de 29 de noviembre de 1996. Se produjo por primera vez la introducción de la cuenta individual, las modalidades de financiamiento aparte de la contributiva, la semicontributiva y la no contributiva con el bono SOL. Creó la compensación de cotizaciones para reconocer aportes realizados al sistema de reparto. Dispuso un tope máximo de aporte de 60 salarios mínimos nacionales y su administración estuvo a cargo de 2 AFPs. Desde ya vinieron muchas reformas en diferentes países y nuestro país, lógicamente, no ha sido la excepción y también ha ingresado a una segunda reforma con la Ley 065 de 10 de diciembre del 2010, denominado Sistema Integral de Pensiones, que dicho sea de paso, fue promulgado en la Central Obrera Boliviana como muestra, entre comillas, de un diálogo social. Abroga la Ley 1732, asumiendo todo lo obrado de esta. A la fecha, están vigentes el sistema de reparto y el sistema integral de pensiones. El sistema mantiene la cuenta individual con el nominativo de cuenta personal previsional, la compensación de cotizaciones, las modalidades contributivo, semicontributivo y no contributivo. Le da fuerte énfasis al modelo mixto, en particular al semicontributivo, que otorga la renta solidaria de vejez, que es la que queremos abordar con un poco de detenimiento. Su administración pasa del duopolio privado al monopolio estatal, manteniendo la comisión del 0,5%, aunque continúa encargada de la administración las AFPs, que actúan por cuenta de la gestora pública, que funcionará recién
al año en septiembre, si se concreta. Con la primera reforma de pensiones se exime el Estado, ya en la ley 1732, de financiar las pensiones. La actual ley 065 mantiene esta exclusión. Las cotizaciones para la cuenta previsional personal se concretan con el financiamiento exclusivo del trabajador y las contribuciones, las demás contribuciones se concretan con el financiamiento del empleador y del trabajador. Por lo tanto, son bipartitos. Pese a ello, no forman parte estos financiadores del directorio. La pensión de vejez en la modalidad contributiva hace uso de la compensación de cotizaciones, que yo lo puedo denominar como un colchón importante para sumarse al capital acumulado. La compensación de cotizaciones va a llevar los aportes del sistema de reparto y el capital acumulado, los aportes obligatorios, los voluntarios y, lógicamente, la rentabilidad. En la modalidad contributiva, cada trabajador de manera individual vela por su propia jubilación mediante ahorros obligatorios, voluntarios, para la acumulación del capital, además del rendimiento de las inversiones. La ley 065 ratifica la pensión en el primer rango sin edad, pero modifica el referente salarial de vejez del 70 al 60%. En la segunda modalidad aparecen las edades de 50 y 55, pero esto simplemente visibiliza las edades de la compensación de cotizaciones que se arrastra del sistema de reparto, y se activa esta opción indefectiblemente con la compensación de cotizaciones y si tuviera con el capital acumulado. La pensión en el régimen general reduce la edad de jubilación a 58 años, la más baja de Iberoamérica, reduce el referente salarial de vejez de 70 a 60%, implementa la rebaja de edad por género hasta 55 años si cuenta con 3 hijos nacidos vivos o incrementa hasta 3 años de cotizaciones. El cálculo de probabilidades en base a los componentes del grupo de beneficiarios, cuyo capital necesario único debe cubrir todas las pensiones, vale decir del titular de derecho hasta una probabilidad de vida de 110 años, de sus derechohabientes y además sus gastos funerarios. Ahora sí quiero hacer hincapié en el financiamiento del Fondo Solidario, que es lo que ha visibilizado con mayor énfasis la Ley 065. Voy a empezar señalando que el artículo 87, inciso G de la Ley 065, exime al Estado de formar parte del financiamiento del Fondo Solidario. Por lo tanto, veremos que está financiado por el empleador y el trabajador. De hecho, salen 20% de las primas de riesgo común, riesgo laboral y riesgo profesional mensualmente. O sea, significa que del 1,71% mensual se deduce 20% para entrar al fondo, además de los aportes solidarios del empleador y del trabajador. Y el aporte nacional solidario para todos los que tienen un sueldo mayor a 13,000, 25,000 y 35,000 de la suma positiva. Si bien los aportes en el régimen general tienen un tope de 60 salarios mínimos, este fondo solidario no tiene tope, puede financiarse con mayor monto de este. La pensión solidaria de vejez, que está en la semicontributiva, tiene sus componentes sí o sí contributivos, que pueden ser a través de la compensación de cotizaciones y el saldo acumulado, o solo con la compensación de cotizaciones, o también la compensación de cotizaciones y aportes voluntarios. Estos hacen la fracción contributiva, la que se va a sumar con la fracción solidaria para
llegar a una pensión solidaria de vejez con la edad de 58 años, 120 cotizaciones como mínimo, y esta pensión al titular tiene también el seguro de muerte y los gastos funerarios. Aquí les traigo la ley 985 del 2017, que es la que está vigente, y es la que sirve para el cálculo de la fracción solidaria. Se activan los límites solidarios para la aplicación del porcentaje referencial. Podemos ver de 10 años hasta 15 años, solo tenemos un límite solidario mínimo, que va desde 640 hasta 920. También quiero que hagamos hincapié en 20 años. En el límite solidario mínimo no llega a un mínimo nacional, ni tampoco en el máximo. Son 20 años de aporte, pero llegamos a 35 años o más, que es el límite ya, el tope máximo, y vemos que tampoco en el límite solidario mínimo llegamos a un salario mínimo nacional. Y en el máximo tenemos un máximo de 4.200. Por lo tanto, esto nos hace ver que los límites solidarios, como se advierte, nos van a dar pensiones solidarias de vejez muy bajas, porque una gran cantidad va a llegar solo al límite mínimo, incluso otros tienen un incremento en el límite mínimo de 10, de 20 bolivianos, depende de cuánto tiene para que se le complete a este tope o a este tope máximo. Traigo a colación un cuadro donde podemos advertir y demostrar el comportamiento de las pensiones en curso de pago del Sistema Integral de Pensiones, y traemos la referencia de diciembre de 2010, que es la fecha de la promulgación de la Ley 065, y el último diciembre pasado. Y vamos a ver cómo en la modalidad contributiva teníamos 22.522 para el mes de diciembre, pensiones, y en el mes de diciembre un poco que casi se duplica, falta un poco para duplicarse. Pero a donde yo quiero llegar, y estas pensiones son eminentemente contributivas. En la semicontributiva se inicia en diciembre del 2010 con 2.232, y el mes de diciembre último 98.481. Ese incremento exponencial nos hace ver que el sistema o las pensiones que tienen relevancia y en este momento son la mayoritaria, son precisamente la pensión solidaria de vejez. Y tenemos el no contributivo con la renta universal de vejez. Conocemos la renta de dignidad, que está financiado por el TGN exclusivamente, por eso es no contributivo, y tiene las pensiones mensuales para los rentistas y también para los no rentistas, con una diferencia de 50 bolivianos. Ingresando a las conclusiones de lo señalado, encontramos que siendo el sistema obligatorio solo para los dependientes titulares del derecho, los consultores, los afiliados voluntarios y los que solo se inscribieron y pagaron una sola cuota para obtener el mínimo, el número de CUA, que es el requisito, uno de los requisitos para tramitar la compensación de cotizaciones, haciendo la diferencia de ellos, las cotizaciones reales, las que llegan efectivamente, las que hacen el pago regular, no alcanzan ni al 20% de la población. Se tiene demostrado que las tasas de cobertura con la reforma y con la re-reforma se estancaron. Los niveles de las pensiones se deterioraron. La ley 065, en definitiva, ignoró la cobertura, el tamaño del sector independiente y el informal, por lo que la cobertura es y será bajísima si no se toman medidas para su ampliación. Por otra parte, hemos verificado que las pensiones solidarias son las mayoritarias y, en general, son bajas, por lo que siendo pensión solidaria de vejez la que predomina, repunta
las pensiones también predominarán y repuntarán siendo pensiones bajas y camino a ser miserables. Manteniéndose el sistema por más de 63 años bajo el modelo bismarckiano, la tesis laboral, que la pandemia COVID afecta considerablemente el mercado laboral formal, con el cierre de empresas, despido de trabajadores, con desempleo que ha subido a más del 7%, la sostenibilidad financiera del Fondo Solidario Nacional, que depende de los aportes bipartitos, trabajadores y empleadores, se pone en serio peligro. Quedan 4 minutos, por favor. La pensión solidaria de vejez y también las pensiones en adquisición. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sacado una resolución en la que señala que se debe proteger las pensiones. Nuestras propuestas: ampliar la cobertura bajo la modalidad del financiamiento contributivo obligatorio para los trabajadores con capacidad de pago. Implementar el seguro de desempleo y pérdida de empleo y asimilar el fallecimiento de COVID a riesgos profesionales. Tenemos toda la normativa legal para las dos propuestas, todas dentro de nuestra norma nacional e internacional. Por lo tanto, lo que hace falta es hacer los estudios matemáticos actuariales para que se pongan en aplicación. Bien, decíamos que la realidad que vivimos como consecuencia de los efectos de la pandemia ameritan el seguro de desempleo y pérdida de empleo. Si esto hubiese estado vigente, como dice el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, con seguridad hubiésemos aminorado sus efectos. La situación extraordinaria generada por el brote de la pandemia no va a cambiar nunca los principios de la seguridad social. Y también la recomendación de la OIT, cuando habla de las normas y el COVID-19, que ha publicado en marzo último, refiere que la pandemia, si es adquirida por los trabajadores en el trabajo, se cataloga como accidente de trabajo o como enfermedad profesional, según sea el tema. La propuesta que hacemos es la continuidad de medios de subsistencia. Cuando fallece el titular, este grupo familiar, si no cumple con primas o cotizaciones, lógicamente va a quedar sin ninguna prestación. En cambio, si nosotros hacemos que ellos sean asimilados a accidentes o a riesgos profesionales que no requiere primas y que además reconoce el 100% del referente salarial de riesgo, emergerán para los derechohabientes pensiones y no podrán entrar a ser vulnerados por falta de la continuidad de medios de subsistencia. Creemos que en este momento el tema de la pandemia es un tema que debemos ver desde varios ángulos. Estos son los países que ya han reconocido como enfermedad profesional y como accidente de trabajo. De hecho, Bolivia no tiene absolutamente ninguna norma, pero sí las normas nos dan el origen, causa y efecto para que podamos cumplir. Lo que queremos es que se asimile para aquellos que no van a cumplir requisitos y solo por el tiempo de la emergencia. Debemos responder al enemigo de manera similar a la que nos ataca, de tal manera que estamos viendo que somos vulnerados, más aún quien envejece en esta época de crisis, además de indefenso frente a la pandemia que parece que está hecha a su medida. Envejecer se ha convertido hoy más que nunca en un castigo, cuando contrariamente a la etapa de vida que es el disfrute, el jubileo, se está viendo que esto no es así. Por lo tanto, nosotros consideramos que debemos ver más allá y construir, incluso reconstruir el sistema de pensiones que asegure pensiones dignas y que garantice sostenibilidad en el tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nancy, por esta excelente presentación.